Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Jesús ya llegó a Jerusalén y las cosas se están poniendo muy difíciles y déjame decirte, se van a complicar más y más. Y eso lo saben los discípulos. Se han unido estas poderosas tradiciones que han gobernado el pueblo de Israel durante distintas generaciones, que han sustentado el discurso oficial de Dios, y cualquiera que pensara o dijera otra cosa sería severamente sancionado. Pero también hemos aprendido un aspecto interesante de la profecía. Recuerda, la profecía tiene dos aspectos fundamentales. Anuncia, esto significa en tiempo futuro, y denuncia en tiempo presente. La mayoría de los profetas, déjame decirte, denunciaron la situación de todo lo que estaba pasando. La corrupción, recuerda, de la poderosa tradición sacerdotal, es decir, el templo, y también denunciaron la poderosa tradición monárquica, el rey y todo lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Está llevando la profecía, a su dimensión más alta. Está denunciando todo lo que está sucediendo y está señalando, a los representantes de estas poderosas tradiciones como los responsables de todo lo que está sucediendo, en el reino de Israel. Y ellos lo saben muy bien. Todas las historias que Jesús está seleccionando, saben que tiene que ver con ellos. Y también todos los oyentes, todas las personas saben que todas esas historias señalan a los líderes de estas poderosas tradiciones. Si quieren, vamos a leer Mateo 21, versículo 45, cuando los principales sacerdotes, la poderosa tradición sacerdotal, y los fariseos, la poderosa tradición de sabiduría, oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Entonces, pues ellos eran los agricultores malvados, sabían muy bien. Y todos, entonces, esto estaba poniendo en entredicho estas poderosas, tradiciones que durante mucho tiempo, sustentaron el discurso oficial de Dios, y cualquiera, que pensara distinto, o enseñara otra cosa, sería sancionado severamente. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está denunciando, está visibilizando las cosas, aquello que por muchas generaciones no se veía, o incluso se veía como normal. Muchas cosas que no debían ser escuchadas se normalizaron. Entonces, ¿qué hace Jesús sino visibilizar la condición, tan terrible de el templo, de palacio y de la sinagoga? Y todo este discurso y toda esta interpretación de la ley muy, muy lejos de su sentido original. ¿Qué hace Jesús sino enseñar la ley en su sentido original? Y eso es grandioso. Y no solamente la enseñó en su sentido original, sino la vivía a cada momento en su sentido original. Entonces veían en él una forma de conducirse totalmente distinta a todos, escucha, estos imaginarios de justicia, de santidad y de misericordia que ellos, las poderosas tradiciones, manejaban muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Buscan meterlo en apuros, ahora lo van a presionar, lo van a interrogar, quieren que se equivoque en algo para finalmente poder arrestarlo, poder que todo el mundo se dé cuenta que Jesús se ha equivocado. Pero déjame decirte, los equivocados eran otros. Y para eso acuden a otra poderosa tradición, ahora la poderosa tradición monárquica, con los de Herodes. Se van a juntar con los fariseos para supuestamente tenderle una trampa. Entonces, y Jesús aprovecha todo esto, estas ridículas trampas
que según ellos ahora sí Jesús ya no va a saber qué contestar, ahora sí ya lo metimos en un apuro y ahora ya tendremos toda la evidencia para arrestarlo delante de todos. ¿Por qué no lo arrestaban? Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Buscaban una trampa, un argumento, una situación para señalarlo como un falso profeta, pero no podían hacerlo. Mira, vamos a Mateo 22, versículo 15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar qué hacer, cómo hacer que Jesús cayera en una trampa. ¡Wow! Mira lo que está sucediendo. Mira para lo que está sucediendo, usándose estas poderosas tradiciones, la poderosa tradición de sabiduría representada por los fariseos. Vamos a formular una trampa para que Jesús cayera en ella. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a juntarnos con los de Herodes, la poderosa tradición monárquica. Entonces enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Recuerda, si tú llegabas al tiempo de Jesús y preguntabas, ¿qué es todo esto? ¿O qué es todo este lugar, este territorio? ¿Qué significa todo esto? Las personas te dirían, bueno, pues este es el reino de Israel, por supuesto, el famosísimo reino de Israel. ¿Y quién es el rey? Pues Herodes, y ahí está su palacio, ahí está el templo. Y son las familias sacerdotales quienes gobiernan el templo, aun cuando no creen en la resurrección, pero ellos son los que gobiernan el templo. Y ahí están las famosas sinagogas gobernadas por la poderosa tradición de sabiduría, los fariseos. Entonces, esa es la explicación que te daban. Pero también tenían que reconocer que esta poderosa tradición sacerdotal del templo estaba subordinado al imperio y por lo tanto estaba obligado a llevar los valores, del imperio, y no solo asumirlos, sino enseñarlos. Entonces, durante mucho tiempo, esta poderosa tradición sacerdotal que estaba subordinada al imperio enseñó todos estos valores, todas estas categorías que pertenecen al imperio como si fueran de Dios. Entonces las personas lo asumían como cierto, como verdadero. Y también la poderosa tradición monárquica estaba subordinada al imperio y estaba obligada también a asumir esos valores y a gobernar el reino de Israel, a través de esos valores del imperio. Entonces, valores y categorías que hicieron que el imperio se alejara, y el templo, se alejara de todos los valores que venía a mostrar Jesús, que es los valores del reino de Dios. Y por eso siempre vemos una tensión constante entre los valores que ellos ostentan como si fueran de Dios, cuando en realidad le pertenecen al imperio, y lo que está enseñando Jesús, el sentido original de la ley, el reino de Dios, una magnífica imagen de la salvación de Dios para su pueblo. Entonces, Jesús sabe que es el reino de Israel, el rey Herodes, el templo, y todo está, subordinado al imperio, porque es una provincia. Y esa provincia le debe lealtad al imperio. Y una forma de ello, recuerda, es asumir sus valores y enseñarlos como ciertos. Nada hay como el imperio, y lo más poderoso es el imperio. Incluso enseñaban que Dios, también bendecía a ese imperio. Entonces, los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa, es decir, algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, tanto con los partidarios de Herodes, a buscarlo, y Jesús sabe. Entonces, mira cómo hablan estos representantes, no solamente de la poderosa tradición de sabiduría, los fariseos, sino la poderosa tradición monárquica, los de Herodes, vienen a hablar con Jesús. Y mira cómo hablan de ello. Entonces, hasta
Cuando lo leemos dices que algo pasa aquí, es demasiado, escucha, demasiados educados y corteses para ser verdad. Y así conoces a mucha gente, demasiado educada y amable para ser verdad. Y mira lo que dice: maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Y toda la gente seguramente quedó al fin ya los demás están reconociendo, las autoridades del templo y de palacio están reconociendo que Jesús es un hombre honesto y que Jesús enseña con verdad el camino de Dios, porque así pasa con las multitudes, porque vamos, su criterio no les pertenece, le pertenece a los líderes religiosos, y lo que ellos digan es lo que en realidad sucede, lo que ellos digan que es verdadero, así es. Por eso se sentía confundida, vamos, las multitudes, porque aun cuando ellos veían una cosa y su sentido común los llevaba a señalar y acercarse a Jesús, los líderes religiosos decían cosas terribles acerca de Jesús, porque su criterio no les pertenecía. Su criterio, vamos, les había sido robado desde hace muchas generaciones y le pertenecía al templo. Ellos tenían el discurso oficial de Dios y lo que decía el templo, y ellos acreditaban o desacreditaban a los maestros, a los profetas, a los hombres de Dios, y solo aquellos que ellos acreditaban como de Dios entonces eran reconocidos, pero aquellos que señalaban como falsos maestros eran repudiados, señalados, estaban bajo la maldición de Dios. Entonces la gente se confundía, porque cuando su sentido común les decía que Jesús estaba bien, ellos decían, no, está mal, pero mira todo lo que hace, no, es un engañador, mira todo lo que ayuda, no, es un falso profeta y un falso Mesías. Por eso Jesús siempre obligó a la gente, siempre, desafió a la gente a que recuperara, escucha, su sentido común, su propio criterio, y decidiera por sí mismo si Jesús era o no el Mesías. Por eso Jesús siempre hablaba en tercera persona, en este código profético, para que la gente decidiera. El Hijo del Hombre vino para esto. No vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él es tú, Él es otro. Esperaremos a otro. Esto lo hacía, escucha, para que las personas decidieran, finalmente tomaran aquello que siempre les ha pertenecido, su criterio propio. He decidido, he escuchado a Jesús y creo que Él es el Mesías. A pesar de que el templo y la sinagoga digan lo contrario. ¡Wow! Eso es criterio personal. Eso es lo que busca Jesús. El que quiera seguirme tendrá que negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Tendrá que desaprender muchas cosas que aprendió como ciertas, como verdaderas. ¿Y de dónde las aprendió? De la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, demasiado educados y amables para ser verdad. Y así hay mucha gente que dices, que educado, que amable, que correcto para ser verdad. Entonces, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. Wow, todo el mundo decía, al fin lo están reconociendo, como un hombre de Dios. Incluso le quieren preguntar algo. Claro, la multitud ingenua asumía que ahora sí, por fin las autoridades, han reconocido a Jesús como de Dios. Y me han quitado el difícil trabajo de decidir. Por eso mucha gente decía, bueno, pero las autoridades del templo dicen otra cosa. En la sinagoga no sabes las cosas que dicen de Jesús. Pero si ellos ya están reconociendo e incluso le vienen a preguntar algo, significa que ahora sí podemos estar tranquilos. Ya no tendremos que decidir la difícil tarea de decidir si Jesús es el Mesías o no. Debemos seguirlos o no. Escucha esto.
¿Debemos seguir a Jesús o seguir yendo al templo? ¡Wow! ¿Vamos al templo en busca de perdón de pecados o es Jesús el quien también otorga perdón de pecados? Dos maneras, dos lugares para encontrar el perdón de pecados, o el templo o ahora Jesús, después de todo lo que habían escuchado y todo lo que habían visto que hacía. Entonces nos dice, ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¡Wow! Pero como dijimos, ellos se asumen como el reino de Israel, y ahí está el rey Herodes, ahí está el templo, pero todo eso estaba subordinado al imperio. Todo eso estaba subordinado y el imperio les otorgaba ciertas libertades bajo muchas condiciones, y en especial que predicaran y enseñaran los valores y categorías del imperio como de Dios. Y el templo, y palacio, por supuesto que accedieron. Entonces, mira lo que está haciendo. Ellos saben que son una provincia romana. Y los romanos, otorgaban ciertas libertades, y una de ellas era la libertad de culto. Pueden creer en sus dioses, está bien, pero tienen que siempre rendir tributo al César y honrar, y además la adoración, al César como una prioridad para ustedes. Pero esas eran las condiciones, ellos lo sabían. Entonces asumían que Jesús ahora estaba en un aprieto, al fin lo vamos a atrapar. Entonces, ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Y todo el mundo miró a Jesús. Si vienen a preguntarle, vienen a saber, ¿no? Ahora ya lo han reconocido como Señor y al fin nos quitaron la difícil tarea de decidir, por quién es o no es Jesús, si es el Mesías o no. Entonces, qué bueno que ya hicieron esto, y mucha gente se sintió probablemente aliviada y nos dice, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús, que eso es algo que más adelante, Jesús conocía sus malas intenciones. ¿Cómo? ¿Cómo el autor supo esto? ¿Cómo el autor pudo saber lo que conocía Jesús, de las personas? Probablemente, me gusta a mí pensar que, este evangelio es la suma de muchos testimonios, de muchas personas que se fueron agregando y agregando. Así son los evangelios. Son historias fascinantes de aquellos que durante algún tiempo de su vida estaban en contra de Jesús, repudiaban a Jesús, y Jesús les era indiferente, no querían saber nada de él, no era nada importante para ellos. No me hables de Jesús, no tengo necesidad de saber de él. Yo estoy bien en voy al templo, guardo el día de reposo, presento mis ofrendas y hago separación de los alimentos. No necesito este nuevo mensaje. Pero todas estas personas finalmente se convirtieron. Y todas su testimonio, su historia de conversión se fue sumando y sumando. Incluso todas estas emociones que tenían y que vivían, antes de de reconocer a Jesús como Mesías, ahora formaban parte de su testimonio. Antes yo odiaba a Jesús. Antes me parecía, revolucionario. Me parecía que lo que estaba diciendo estaba muy, muy fuera de lugar. No tenía nada que ver con la ley. Y todas estas emociones, todas estas conclusiones, ideas acerca de Jesús, se recogieron en los evangelios. Y eso lo descubre quien hizo todo este trabajo grandioso, ¿no?, de recoger todos estos testimonios y llevarlos aquí, incluso lo que había en el corazón de todas esas personas que después se convirtieron y revelaron, lo que sentían, lo que vivían, ¿no?, las malas intenciones, la burla que sentían. ¿Quién se cree? Este hombre es un blasfemo. Ahora forma parte de su testimonio. Entonces, pero Jesús conocía sus malas intenciones hipócritas, dijo,
¿Por qué intentan atraparme? En el Evangelio de Mateo, la hipocresía es un aspecto muy interesante porque es una denuncia profética. Pero déjame decirte que la hipocresía tiene distintos valores en el Evangelio de Mateo, y aquí la hipocresía está relacionada con la trampa. ¿Quién es aquel que practica la hipocresía? Sino quienes quieren tender una trampa, ¿no? Quienes tienen motivos ocultos y nada buenos. Entonces, hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstranme la moneda que se usa para el pago de impuestos, que todo mundo debe pagar, y todos estos impuestos le corresponden al imperio. ¿Qué hace Jesús sino denunciar? Todo esto, aun cuando se asumen como personas libres, en realidad todo esto está subordinado al imperio. Todo le pertenece al imperio, todos los valores y categorías que se piensan, que se hablan, que se viven, tienen que ver con el imperio. Y además, si algo muestra el imperio es que todo es una mercancía, y si es mercancía, pues lo tienes que pagar, te lo tienes que ganar, tienes que esforzarte por ello. Entonces, todos estos valores, ahora han desviado y han distorsionado todas las cosas de Dios. Dios, pues tienes que ganarte el acceso a Dios. La salvación, pues te la tienes que ganar. Las bendiciones de Dios, no me digas, tienes que esforzarte por ellas. Entonces, todo aquello, que pertenecía al reino de Dios y ahora se entiende como mercancía, Jesús lo está denunciando, lo está visibilizando. Todo lo de Dios es un regalo. Dios ha querido acercarse, y su salvación es un regalo, y sus bendiciones son un regalo y son inmerecidas. Todo lo contrario a que ahora enseñaban. No, si vas a acercarte a Dios, tienes que hacer muchos méritos. Por favor, su salvación no es para todos. Es una mercancía y por lo tanto hay que pagarla. Y sus bendiciones no se diga. Hay que esforzarse mucho para obtener una bendición de Dios. Todo eso pertenece al imperio. Entonces, por eso Jesús, cuando vino a predicar la ley en su sentido original, todo lo que pertenece a Dios es un regalo para nosotros, era descabellado, era desafiante, provocativo. Como todo lo de Dios es un regalo, cuando siempre nos han enseñado que es una mercancía y que hay que pagar por ello. Pagar con tu vida, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu compromiso, con tu linaje si es que tienes, con tus recursos si es que los tienes. Porque aquellos que no tienen linaje ni recursos, pues son personas dignas de lástima, porque no tendrán acceso ni a Dios ni a sus bendiciones. ¡Qué mundo tan distinto! Y eso es lo que hacen. Muéstrenme a quién le pagan impuestos, muéstrenme a quién le pertenece este lugar y todo esto que le pertenece al imperio. Entonces dice, veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el pago de impuesto. Cuando lo entregaron, una moneda romana, no una moneda, del reino de Israel, una moneda romana, diciendo que todo esto es una transacción. Todas las transacciones se manejan de esta manera. El mundo lo maneja el imperio, y todo es una mercancía, una moneda. Y hay muchas monedas que tendrás que juntar para acceder a las bendiciones de Dios, al templo, a sus bendiciones y al perdón de Dios. Entonces, cuando entregaron una moneda romana, les preguntó a quién pertenece la imagen y qué título grabados, y el título grabados en la moneda. Jesús sabía. Por supuesto que Jesús sabía a quién se refiere. Y levantó la moneda y la enseñó. ¿A quién le pertenece esta moneda? ¿Quién es la imagen? ¿Y qué es lo que dice ahí? Y todo el mundo tuvo que contestar. Está denunciando que este pueblo, que se jacta de ser libre, y de honrar a Dios con libertad, finalmente estaba subordinado al imperio.
Esa libertad era una libertad concedida, vamos, condicionada, vamos. Es una libertad que el imperio le concedía a todos los pueblos. Puedes tener libertad de culto, pero con estas condiciones, y no se te olvide el culto al divino emperador y pagar tus impuestos. Todo ello va a Roma. Entonces, nos dice Hipócrita, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, le preguntó a quién pertenece la imagen y el título grabados. Ellos lo sabían muy bien, porque todo el mundo giraba en torno al imperio. Al César contestaron. ¡Wow! Entonces, bien, dijo. Entonces den al César lo que le corresponde al César, lo que le corresponde al imperio, que nada tiene que ver con Dios. Y denle a Dios lo que le corresponde a Dios, que nada tiene que ver con el imperio. Acuérdense, todo en el imperio es una mercancía, entonces tendrán que pagar por ello. Porque todo lo que le corresponde a Dios es muy diferente al imperio. Todas las bendiciones, todo lo que le pertenece a Dios y nos ha querido concederlo es un regalo. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Al César, ¿qué le pertenece? Sino, vamos, la obediencia, la subordinación. Eso es lo que quiere, la adoración al César, la obediencia al César. Eso es lo que quiere. Pero ¿qué le pertenece a Dios sino conocerlo? Esa es la mejor manera de adorarlo. Mientras que la adoración al César, la adoración que le pertenece, que le corresponde, es muy distinta. Si algo quiere el César es que todo mundo obedezca, todo mundo esté en paz, la paz romana, y todo mundo lo obedezca y sepa lo grandioso que es el imperio y lo grandioso que es vivir y pertenecer al imperio. Mientras que a Dios, lo que le pertenece a Dios, escucha, es que lo conozcamos, que sepamos de Él. Ahí está la libertad. Y la verdad nos hará libres. Conocer a Dios. La obediencia es para el imperio, la subordinación es para el imperio, la sujeción es para el imperio. Pero si algo quiere Dios, escucha, es que lo conozcamos. Vamos a nuestras divisiones, vámonos a Mateo 22. Jesús ya está en Jerusalén. Se está enfrentando, vamos, con las autoridades, con la poderosa tradición sacerdotal, con la poderosa tradición de sabiduría y ahora con la poderosa tradición monárquica. Los de Herodes se juntan con los fariseos para tenderle una trampa. Vamos, hay distintos significados para los hipócritas en el Evangelio de Mateo. Estos hipócritas son los que tienen malas intenciones y siempre buscan tenderle una trampa a los demás, vamos. Siempre están buscando demostrar, escucha, ¿qué te parece esto? Que ellos saben más. Entonces, en lugar de ayudar a los demás a que crezcan en su conocimiento, lo que buscan es exhibirse, es exhibir que saben mucho y por lo tanto son capaces de tenderle trampa a aquellos que no saben, aquellos que no saben tanto como ellos, y eso, déjame decirte que eso también sucede mucho en las iglesias. Es un deporte nacional en las iglesias demostrar quién sabe más de la Biblia. ¡Wow! Entonces, la trampa, ¿por qué intentan atraparme? ¿A quién pertenece, vamos, la imagen? Den al César lo que pertenece al César, que le pertenece. Obediencia, sumisión, adoración, sujeción. Mientras que a Dios, ¿qué le pertenece? Conocerlo. Esa es la mejor manera de adorar a Dios. Los verdaderos adoradores son los que descubren nuevas maneras de Dios, descubren, vamos, muchas cosas que ignoraban de Dios. Ese es un adorador. El adorador en el imperio romano está postrado y lo único que tiene que hacer es obedecer, someterse ahí.
y postrarse todo el tiempo sin pensar. Es lo mejor, no tienes que pensar. Es el imperio el que piensa, mientras que Dios quiere que pienses, quiere que crezcas, quiere que seas un verdadero adorador. ¿Quién es un verdadero adorador? Que descubre a Dios de nuevas maneras, que cada vez conoce más a Dios. Ese es lo que quiere Dios, que lo conozcamos. Y eso es grandioso. En eso consiste la libertad. La verdad nos hará libres. Jesús es el camino al Padre. Entonces, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Alguien que conoce a Dios sabe ahora qué le pertenece a Dios, qué le corresponde a Dios. Y si algo quiere, si algo busca Dios, es que busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Conocerlo de otras maneras, y vaya que eso empezaron a conocer muchos y descubrieron los discípulos a Jesús de otras formas. Entonces vienen y ahora vienen otros, fracasaron los fariseos y los de Herodes. Entonces mandemos otro contingente con otras preguntas. Acuérdate, es un deporte nacional, vamos, en las iglesias, demostrar quién sabe más de Biblia, quién tiene más versículos memorizados, temas memorizados, quién tiene mejor sana doctrina. Y para muchos la sana doctrina es solo saberte los enunciados correctos. ¡Wow! Entonces estar probando a los demás. Y eso es lo que pasaba ahí. ¿Quién sabe más de la ley? Entonces, ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos. Dejamos a los fariseos, a los de Herodes y a los saduceos. Es muy interesante aquí lo que vamos a ver. Ellos están, los saduceos, ellos pertenecen a la poderosa tradición sacerdotal. Solo un par de familias sacerdotales eran las que gobernaban, el templo. Ellos establecían todo, y cada año se rotaba quién estaba al frente como sumo sacerdote. Y esas familias sacerdotales son las que estaban, subordinadas al imperio. Ahí estaba, y el imperio siempre vigilaba muy bien. Quiero que me tengas a este pueblo muy tranquilo, muy quietecito, muy en paz, que no piense, que no haga revueltas, que todo el mundo se conduzca en paz. Eso es lo que le interesa al imperio, que todo el mundo obedezca. Y obviamente las familias sacerdotales decían, de eso nos vamos a encargar, que todo el mundo obedezca y obedezca. Pero tenían una característica: ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque decían, no necesitamos creer en la resurrección ya ha llegado a nosotros. No vivían una resurrección por realizar, sino vivían una resurrección realizada, con toda esa autoridad, con todos esos privilegios y con todo ese linaje. Eran las familias más poderosas de Jerusalén, estaban al frente del templo, de la poderosa tradición sacerdotal, con todo eso, con toda esa autoridad, y además de Dios. Si algo le enseñaban al pueblo, toda esta autoridad que tenemos nos ha sido concedida. Somos los mediadores entre Dios y todos ustedes. Entonces la gente obedece. Ellos, todas esas autoridades, decían, ¿quién como ellos? Y Roma pues estaba muy contento con esas familias sacerdotales que tenían al pueblo bastante tranquilo, en paz. Y si había algún par de levantamientos, inmediatamente había que solucionarlos. Estos eran los saduceos. Son familias sacerdotales muy poderosas que no tenían necesidad de, creer en la resurrección. ¿Cómo que vamos todos a resucitar? ¿Cómo que todos vamos a ser iguales? ¿Cómo que vamos a ser iguales? Y todos vamos a ser bendecidos, glorificados y además igualmente perdonados. Pues por supuesto que no. ¿Cómo que vamos a ser iguales? Si algo hacían, y si algo, fomentaba esta poderosa tradición sacerdotal,
eran los valores y categorías del imperio. ¿Cómo cuáles? El clasismo, por supuesto, dividir la sociedad en distintas clases. Ellos eran, la clase más alta, más poderosa, más privilegiada. ¿Y qué linaje? Y además, escucha, con la bendición de Dios. Entonces, si ellos decidían cómo funcionaba el templo y obviamente se hacían cargo de todos los sacrificios y ofrendas que ingresaban al templo. Entonces eran dos visiones. Mientras que los discípulos decían, Señor, qué magníficos edificios. Qué lejos podemos estar de las categorías del reino de Dios. Escucha, los discípulos se sentían fascinados, orgullosos. ¿Qué templo tan maravilloso? Y eso es lo que esperaban de Jesús. Sí, Señor. Decía Jesús, sí, cierto, no me había fijado lo grandioso de este templo, digno de Dios. ¿Sabes qué pensaba Jesús de ese magnífico templo que tenía muy impresionado a los discípulos? Jesús decía, es una cueva de ladrones. Mira qué lejos podemos estar. Mientras que ellos impresionados, y seguimos impresionados con los templos, dignos de Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Esas son categorías del imperio. Pero Dios decía, es una cueva de ladrones. Y en esa cueva de ladrones vivían familias sacerdotales muy poderosas que no creían en la resurrección. Sí, que los demás crean en la resurrección, eso no importa. Ojalá resuciten, ojalá hagan los debidos, todo el esfuerzo necesario para que algún día puedan resucitar. Ellos no creían en la resurrección. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús, una historia, llevada al máximo para ver si creía o no en la resurrección. Mira, pasó esto. Y Jesús se da cuenta que es otra trampa. Entonces Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Mira lo que le está diciendo. Las familias más poderosas, encumbradas, llenas de privilegios y qué linaje, no conocen las Escrituras. ¡Qué acusación! ¿Cómo está visibilizando todo? Todo aquello que se normalizó, todo aquello fuera de lugar, anormal, todas aquellas interpretaciones lejanas, al sentido original de la ley, Jesús la está poniendo. Todo lo está haciendo visible, porque así es la profecía, viene a denunciar. Y si algo denuncia es que estos líderes, qué ironía, los que están al frente, deberían ser hombres consagrados que conocen las Escrituras y no solo no las conocen, escucha esto, no creen las Escrituras. Por eso a la gente no le interesa leer la Biblia. ¿Para qué? Si ya me la sé, ¿cuál? No, su sentido no es que ya se la sabe. O sea, esa es una respuesta, oficial. Sí, yo ya me la sé, sí, ya la he leído. Lo que en realidad sucede es que no creen en la Escritura. No creen que sea palabra de Dios, no creen que sea revelación, no creen que Dios nos habla ahí. No creen que sea un medio de transformación para nuestras vidas. No creen que, es aquí donde conocemos a Dios de otras formas. Y nos lleva a conocer sus categorías y sus valores que transforman nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. No creen en las Escrituras. Sí, ya la leí. Escucha, si la creyera, alguien que cree en las Escrituras no ha dejado de leerlas. Pero quien ya no cree en las Escrituras, es más, nunca ha creído en ellas, ya esa Biblia ya está guardada desde hace años y ahora está en otros conocimientos más elevados. ¡Guau! Alguien que ha dejado su Biblia por conocimientos más elevados, déjame decirte, es que no cree en la palabra de Dios. No hay nada más elevado, más grandioso, glorioso, misterioso que la palabra de Dios. Es inabarcable, es inagotable. Su sabiduría y sus recursos y su poder no se diga. No hay conocimiento más alto que el conocer la palabra de Dios. Eso significa creer en la Biblia. Pero si ya la has dejado por conocimientos más avanzados, nunca creíste en la palabra de Dios. Pero puedes creer en ella, puedes regresar.
Entonces, como los saduceos, ellos estudiaban otras cosas, no las escrituras, mucho menos la resurrección. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Claro, conocer las escrituras es conocer el poder de Dios. Pero cuando no conoces las escrituras, por supuesto, no conoces las posibilidades de Dios, todo lo que puede hacer Dios. Y una de ellas es la resurrección. Lo que Dios puede, lo que Dios va a hacer, va a resucitar a las personas. No solo a ciertas personas que hicieron, todo lo necesario y digno para resucitar. Recuerda, en el imperio todo es una mercancía, la salvación, la resurrección también hay que pagar por ello. Dios no va a resucitar a cualquiera. Tiene que hacer méritos, pagar por ello, luchar por ello, trabajar por ello. Y ya después los sumos sacerdotes decidirán si eres digno o no de resucitar. Todo eso es digno del imperio. Pero las personas lo habían normalizado. Todo eso es normal, sí, hay que vivir una vida justa y ir al templo, guardar el día de reposo, separar los alimentos y hacer muchas cosas y obedecer para que al fin podamos resucitar. Mira, nada más, esa es la marca registrada del imperio. Esa es marca registrada del imperio. ¿Y qué hizo Jesús sino visibilizó todo como del imperio, no de Dios? Eso no es de Dios. Entonces el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, y vaya que lo está diciendo, si alguien sabe de resurrección es Jesús, porque Él es la división entre la vida y la muerte. Entonces, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Tres conceptos fundamentales. No conocen las escrituras y por lo tanto, al no conocerlas, no conocen el poder de Dios. Y al no conocer el poder de Dios, por supuesto que no conocen de la resurrección. Y todos resucitarán. Resucitarán los muertos. Mira lo que está diciendo. Que la muerte no tiene la última palabra. Wow. Por eso ellos decían, ¿para qué? Nosotros vivimos una resurrección, una gloria realizada. No necesitamos de resurrección. Las familias más poderosas, por supuesto, de Jerusalén, pero por poderosas que fueran, eran subordinadas al imperio. Entonces, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, lo que dice Jesús es, no conocen las escrituras. Si la conocieran, conocerían el poder de Dios y por lo tanto, todo eso conocerían lo poderosa que va a ser la gloriosa resurrección de los muertos. Los muertos resuciten. Cuando los muertos resuciten, Jesús no pone en duda de ello. Y lo que viene a continuación es grandioso. Jesús nos va a dar una clase de interpretación. A ellos que no conocen las escrituras, claro, y por lo tanto ignoran el poder de Dios y por lo tanto no creen en la resurrección, Jesús viene a demostrarles que la resurrección está ahí. La forma de describir a Dios, la manera en cómo se describe Dios, incluso en relación a otros, ahí hay una clave fantástica de interpretación. Por eso, cuando venimos a los evangelios, que son grandiosos, ahí hay claves de interpretación. Jesús interpreta las escrituras. Jesús enseña las escrituras en su sentido original y vamos a tener una clase de interpretación. ¿Qué significan las escrituras? Cuando Dios se describe a sí mismo, se describe en relación a los demás. Describe, yo soy el Dios de Abraham. Es grandioso lo que está haciendo. Mira, nos va a dar una clase de interpretación, el sentido original de las escrituras. ¿Y quién mejor
sino el propósito y sentido de las Escrituras, que es Jesús. Y nos dice, ahora bien, en cuanto a si habrá la resurrección de los muertos, nunca han leído, acerca de esto en las Escrituras. Por supuesto que no, porque no leen las Escrituras. Y si no leen las Escrituras, no conocen del poder de Dios. Y si no conocen del poder de Dios, no conocen de la resurrección. Y dice, ahora bien, en cuanto se habrá una resurrección de los muertos, nunca han leído acerca de esto en las Escrituras. ¿A quién le está diciendo? A los saduceos, a gente muy, muy poderosa, quienes estaban a cargo del templo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo los está señalando Jesús? ¿Cómo los está exhibiendo? Eso hace la profecía. Denuncia a estos que están al frente del templo, la poderosa tradición sacerdotal, los está exhibiendo. No conocen las Escrituras. ¿Nunca han leído esto? ¡Wow! Entonces todo el mundo, pero si ellos están al frente, ellos deberían conocer las Escrituras. Son preguntas de sentido común. Si son responsables del templo, nadie como ellos debería conocer las Escrituras. Pero ¿cómo que ellos no conocen las Escrituras, el poder de Dios? ¿Cómo que ellos no conocen la resurrección? Entonces, ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, nunca han leído acerca de esto en las Escrituras. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob acude al mundo de los patriarcas, un mundo muy especial, un mundo donde todo comenzó, el comienzo de la nación de Israel. Entonces, dice, Isaac y Jacob murieron. Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham. ¿Cómo se describe Dios en relación a los demás? ¿Y cómo se describe Dios y describe su relación con los demás? Especialmente con Abraham, con aquel que llamó. No dice, bueno, yo fui Dios de Abraham, pero Abraham ya se murió y yo no puedo hacer nada. Entonces, mientras vivía Abraham, yo era su Dios. Pero como ya se murió y no hay resurrección, como dicen los saduceos, bueno, pues entonces me busqué una relación con su hijo, Isaac, pero después se murió. Bueno, entonces me esperé a que creciera Jacob y después tuve una relación con ellos, pero también se murió y adiós. Entonces, no. Dios, que es el eterno presente, que Él no tiene relación sino con los muertos, sino con los vivos, dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué está diciendo? Acuérdate, Dios se describe en relación a los demás o a alguien en especial. Yo soy el Dios de Abraham. Abraham sigue vivo. Abraham está ahí. Abraham está conmigo. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac está conmigo, está vivo. Yo soy el Dios de Jacob. Jacob está conmigo, está vivo. Se describe en relación, a los demás, en su relación con los demás. Sigo teniendo una relación con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ellos están vivos. ¡Wow! Mira lo que está diciendo. Cómo nos está enseñando a leer, las Escrituras. Todo eso que leían una y otra vez en el templo y en la sinagoga, con los valores del imperio, por supuesto, que no se entendía. Alguien que ha dejado de leer las Escrituras, pues no cree en las Escrituras. Y si no cree en las Escrituras, no conoces el poder de Dios y lo grandioso de la resurrección. Y mira lo que está diciendo. Dios tiene una relación con ellos. Si tú tienes una relación, con Dios, aun cuando venga la muerte, esa relación no se interrumpe, no se termina. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La relación con Jesús, va más allá de la muerte. Aun cuando tú y yo ya no estemos en nuestra vida, esa relación prevalece y permanece, como lo está diciendo aquí. Yo tengo una relación con Abraham. Aun cuando murió, esa relación permanece. Estamos juntos. ¡Wow! Eso es el Señor. Eso es la resurrección. Y ahí está. Y todas las veces que se habló de Dios como el yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los profetas lo entendieron bien. Entonces nos está dando una magnífica clave de lectura. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios, escucha, de los que están vivos.
no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas. ¿Cómo? Atónitas ante su enseñanza. Por supuesto, estaba enseñando la ley en su sentido original. Una grandiosa clave de resurrección en el yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, mira, estaba dejando, impactados a todos. Nunca habíamos escuchado la ley de esta forma. Entonces, la resurrección, en cuanto a si habrá resurrección, una resurrección de que Abraham, Isaac, Jacob murieron, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de los que están vivos. Entonces, después le preguntan, bueno, Señor, hemos escuchado muchos mandamientos. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, ahora van ustedes, pues Jesús ya mandamos a los de Herodes con los fariseos y no pudieron, hacer que cayera en una trampa, y no solo eso, sino nos exhibió como esclavos del imperio. Y ahora mandamos a los saduceos y también los exhibió como ignorantes de las escrituras y el poder, de Dios y por supuesto de la gloriosa resurrección. Nos vino a dar una clave de lectura, y eso inquietó a muchas personas. Pero bien, mandemos a los fariseos. Ellos son de un buen seminario, ellos vienen del seminario del otro lado, y por lo tanto ellos pondrán en apuros a Jesús. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, dice, con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Señor, probablemente los discípulos dijeron, Señor, ya vámonos, mira, están buscando meterte en un aprieto, vámonos de aquí, no debimos venir a Jerusalén. Uno de ellos, experto en la ley religioso, intentó tenderle una trampa, es decir, un hipócrita, como nos dice aquí. Nos dice, ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César? ¿Recuerdas? Nos dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa. Entonces, ¿cómo los llamó Jesús? Hipócritas. Porque intentan atraparme, ¿por qué buscan tenderme una trampa? ¿Por qué buscan demostrar que ustedes saben más que yo y que yo estoy equivocado? Eso sucede, es un deporte nacional en las iglesias, a ver quién sabe más. Y una manera de ello es ponerle trampas a los demás, a ver qué dice este versículo y y por qué dice aquí esto y esto. ¡Wow! No. Se asume que el que sabe más las escrituras es más santo. Eso no tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, uno de ellos experto en la ley religiosa. ¿Qué clase de expertos? Son expertos en poner trampas. Hay mucha gente que tiene necesidad de demostrar que sabe mucho. Y esas personas que por supuesto se sienten menos, los que se sienten menos, pues tienen mucha necesidad de demostrarle a la gente que sabe, que vale mucho. Entonces, ¿qué se dedican? Pues a hacerle exámenes a los demás. A ver esto, y esto, y esto. A ver, y se la pasan examinando a todos para demostrar que ellos tienen todas las respuestas, que ellos saben mucho. Y a ver, ¿sabes esto? No. ¿Y tú sabes esto? No. ¿Y tú esto? Y a ver qué dice la Biblia aquí y aquí. Y a ver esto. No, ustedes no lo saben. Yo sí lo sé, claro. Tienen mucha necesidad de demostrar que saben porque se sienten menos. El saber de Dios no es para exhibirnos. El saber de Dios no es para demostrar muchas cosas. El saber de Dios no es, para aplacar todos nuestros complejos. Para demostrarle a la gente que valemos, que somos valiosos, que sabemos mucho. El saber de Dios no sirve para eso. Para disimular nuestros muchos complejos que tenemos, y tendemos trampas a todos para demostrar que yo sé más que todo. ¡Wow! Para eso no es el saber de Dios. Pero este hombre religioso, que él sí asumía que sabía, dice, maestro, dice, uno de ellos experto en la ley religiosa,
Intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Claro, se dieron cuenta que él manejaba la ley de otra manera, en su sentido original. Acaba de dar una clave de lectura grandiosa. Ahora bien, en cuanto se habrá una resurrección de los muertos, nunca habían leído acerca de esto en las Escrituras. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, no se terminó su relación con Dios, sino continuó. Ellos murieron, pero su relación con Dios no los separó de Dios. Por el contrario, la muerte no los separó de Dios. Por el contrario, ellos seguían en una relación con Dios. Y Jesús lo denuncia, lo enseña. La muerte no nos separa de Dios. ¿Quién nos separa del amor de Dios? Entonces eso es grandioso. ¿Qué noticia vino a traer Jesús? Que Abraham, Isaac y Jacob murieron, pero no murió y terminó su relación con Dios. Al contrario, su relación prevaleció por encima de la muerte. Y tienen una relación con Dios, o sea, que existen con Dios, están ahí con Dios. ¡Wow! Y ahora dijeron, bueno, entonces, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Nos dice, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para el tiempo de Jesús, se había hecho como una síntesis de los dos decálogos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, y los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, se sintetizaron en amarás a Dios con todo tu corazón. Este es el sentido de la ley, Y los siguientes 6 se sintetizaron en amarás a tu prójimo. Entonces, estos 2 decálogos se sintetizan en 2. Y después ingresa uno muy importante: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, y un tercero, que es te amarás a ti mismo. Entonces, esto es el sentido de la ley. Mira lo que está haciendo. Entonces, este es el primer mandamiento. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. No dice amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Jesús está haciendo un resumen, ya la hizo en Mateo 7:12, que se conoce como la regla de oro. Todo esto, toda la ley y los profetas se resumen en esto. Y ahora vuelve a ser Jesús, escucha, un resumen, una clave de lectura. Toda la ley significa esto. Nos dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. 2 mandamientos, 3 amores. Entonces quedaban, sorprendidos. Nunca habíamos escuchado algo así. Entonces, el mandamiento más importante en la ley de Moisés, amarás al Señor tu Dios, dice, este es el sentido de la ley. No es saber quién sabe más, para ponerle trampas a los demás, para exhibir tus complejos, sino por el contrario, sino para ayudar a los demás. Si Dios te ha dado sabiduría, es para que ayudes a los demás, para que enseñes a los demás. Y se pueden reconocer fácilmente esos que supuestamente saben muchísimo de la Biblia. Puedes estar seguro que no tienen un solo estudio bíblico, porque lo que buscan es exhibirse, no ayudar a los demás. El sentido de conocer todo esto es ayudar a los demás, ayudar a otros a crecer. Y de esa, escucha, aquí está la clave. Cuando tú ayudas a los demás a crecer, tú creces. No podemos crecer solos, ni lo intentes. Bueno, yo con mi Biblia en mi casa no necesito de los demás. Eso tiene que ver con el imperio. La forma en que podemos crecer es ayudar a otros a crecer. Y solo en ese momento, y solo en ese instante es cuando tú puedes crecer. Entonces, amarás a tu prójimo, ayudándolo a crecer, y te amarás a ti mismo, dice. Es una forma en que juntos vamos a crecer. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias
por todo estas claves de lectura grandiosa. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aun cuando murieron, su relación con Dios no terminó. Y esto nos anuncia algo glorioso. Aun cuando la muerte nos encuentre, nuestra relación contigo no terminará, sino por el contrario, comenzará de forma grandiosa y gloriosa. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.